Pues no es un secreto que a pesar de las luchas que se han dado, aún sigue la violencia contra las mujeres en diversos aspectos de la vida y de la cotidianidad. Hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, queremos hacer un llamado especial para ponerle un alto a esta situación que en el caso colombiano es preocupante. Así les hemos venido contando lo que ocurre en diferentes regiones del país. De acuerdo con datos de Medicina Legal, entre enero y octubre de este año, 98.545 mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia. Entonces nos preguntamos qué hacer. ¿Cuál es este panorama? Queremos detenernos aquí y por ello hemos invitado a la socióloga Lina Gaitán Mateus, quien también es asistente de investigación de la Fundación Pares y conoce muy bien este tema. Lina, bienvenida a Noticias Caracol Ahora. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Lina, hablemos a grandes rasgos, comencemos por lo general. ¿Por qué dedicar un día como hoy? ¿Cómo surge esta conmemoración? La conmemoración de la eliminación de todas las violencias contra las mujeres surgió en 1981 en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que curiosamente se realizó acá en Bogotá y toma como fecha el asesinato de las hermanas Miraviral en República Dominicana, quienes eran activistas sociales que estaban contra el régimen de el dictador Rafael Trujillo. Entonces, movimientos sociales en toda América Latina y el Caribe promovieron el reconocimiento de esta fecha como un momento en el que fue evidente la violencia contra las mujeres. Y en promedio, en el caso colombiano, ¿cuántas mujeres son víctimas de violencia física, psicológica, de cualquier tipo de violencia? Y tal vez si pudiera darnos una idea de qué edades son las más afectadas. Bueno, como tú lo has mencionado en la introducción de este espacio, según cifras de Medicina Legal y el Instituto de Ciencias Forenses, aproximadamente en 2021 más de 80.000 mujeres han sido víctimas de diferentes formas de violencias físicas. Esto incluye violencia sexual, violencia psicológica, lesiones personales. Estas lesiones se focalizan principalmente en poblaciones jóvenes entre 12 años y 30 o 34. Entonces se evidencia que las mujeres jóvenes somos las más afectadas. Y según las investigaciones de las que usted hace parte, ¿cuáles son esos motivos por los que usualmente pues, son maltratadas? Para el panorama colombiano se relaciona claramente con el contexto del conflicto armado interno, en el que las mujeres han sido concebidas como botín de guerra, al igual que el territorio, entonces se las arrasa y se las violenta bajo una lógica de dominación y de imposición contra un enemigo al que se le está arrebatando algo, pero también se arraiga en una cultura pues machista y misógina en la que las mujeres no somos vistas pues como personas sujetas de derechos. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, decimos violencia física, violencia psicológica. ¿Qué otro tipo de violencia podemos entender? A partir de la ley 1257 de 2008, en Colombia también se entiende la violencia económica, la violencia patrimonial, que se diferencia de esta última porque es cuando una mujer no puede disponer de sus bienes, pues como casas y demás, porque la pareja la priva de ellas, y también la violencia pues sexual, la violencia psicológica y pues otras formas de vulneración contra la integridad de las mujeres. Es importante también señalar que hay violencia institucional, por ejemplo, en los casos en que las mujeres intentan acceder al derecho de una interrupción voluntaria del embarazo. A mi modo de ver, yo creo que también lo que hace aún más grave esta situación es que muchas veces vivimos en la cotidianidad diferentes situaciones que terminan normalizando estos tipos de violencia, ¿no? Incluso en las mismas mujeres, podríamos decirlo. ¿Cómo? Entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo dejar de normalizarla? ¿Qué podemos empezar a hacer? Bueno, el trabajo en contra de la normalización de las violencias contra las mujeres parte de la educación y no solo la educación formal en ámbitos pues de escuela, universidad y demás, sino también la educación que se da desde los hogares y todos los espacios en los que habitamos todas las personas. Y hago énfasis en lo último de todas las personas, porque si bien estas luchas y reivindicaciones las han abanderado los movimientos feministas y los movimientos de mujeres, es algo que le corresponde a todas las personas en la sociedad porque es un problema que afecta no a un grupo minoritario, sino a la mitad de la población colombiana, que somos las mujeres.
Entonces es un proceso muy profundo, muy largo, estructural, que tiene que luchar justamente contra leyes y contra formas de pensar y formas de relacionarnos, y va mucho más allá de promulgar pues un decreto o sacar protocolos o de un solo día como conmemoración. Es verdad, es un trabajo intenso y completo. Según la ONU, Lina, Latinoamérica es una de las regiones más violentas para las mujeres, siendo el feminicidio la principal causa de muerte. ¿Usted por qué cree que pasa esto? Bueno, el panorama latinoamericano es muy interesante porque aquí se ha ratificado la Convención contra todas las formas de discriminación contra las mujeres, promulgada en 1979, y además contamos con la Convención de Belén do Pará, que busca sancionar, erradicar y prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres. Y además, pues un país como Colombia tiene muchísimas leyes en contra de estas situaciones, pero va más allá de escribirlo en un papel, y pues es evidente la carencia de voluntad política. En el panorama latinoamericano recientemente ha sido evidente y se ha podido pues comprobar un retroceso en las posturas políticas, casi que unas posturas de antiderechos, porque están en el poder sectores eh, pues un poco radicales y pues de, con tendencias de derecha, que están yendo en contra de todas las ganancias y reivindicaciones que se habían conseguido mediante la movilización social y las luchas feministas. Entonces, eso se arraiga profundamente para el caso latinoamericano, además pues de la cultura machista y misógina en que todas y todos hemos sido socializados. Entiendo. Bueno, ahora hablemos de lo que ocurrió con la pandemia. ¿Ustedes qué han encontrado? ¿De qué manera impactó ese fenómeno este tiempo? Y ahora que estamos tratando de volver a esa llamada normalidad, ¿qué está pasando? Bueno, según los reportes de la línea de atención 155, que es manejada por funcionarios de la Policía Nacional y que fueron discutidos incluso por el Instituto de Medicina Legal, durante el año 2020 hubo un aumento del 142% de las llamadas para atender y prevenir formas de violencia, particularmente la violencia intrafamiliar. El aumento entre el año 2020 y 2021 ha sido de 3,2%. Entonces, la pandemia lo que propició fue que las mujeres tuviesen que estar en un mismo espacio con las personas que las violentaban, impidiéndoles recurrir a sus redes de apoyo o estar en otros espacios pues que les permitieran protegerse a ellas y a sus hijos, y eso lo que hizo fue aumentar los picos de violencia. ¿Y cuáles son esos mayores escenarios? ¿Las casas? ¿El hogar terminó convirtiéndose en el principal escenario donde se presentan esas agresiones? Más que el hecho de que se haya convertido durante la pandemia, ese contexto de confinamiento lo que evidenció es que ningún lugar es seguro para las mujeres. Y los lugares que se han pensado o se han proyectado de esa manera, como la casa, nunca lo han sido, pero ante la convivencia continua y permanente obligada por los confinamientos, esos panoramas se incrementaron. Entonces, esto lo que llevó a visibilizar fue que ningún espacio es seguro para las mujeres. El seguimiento que hacemos desde Pares a las violencias contra defensoras y mujeres lideresas también ha evidenciado que los hogares son lugares en donde llegan a asesinarlas, pero también pues espacios públicos, vías, lugares como ríos, campos abiertos, allá también llegan a violentarlas. ¿Y los victimarios quiénes son, principalmente? En los mayores casos se puede evidenciar que son familiares y personas conocidas, pero también pues personas atadas al conflicto armado interno, como son los grupos post-FARC, el Clan del Golfo y grupos herederos del paramilitarismo, que están llegando a intimidar a las mujeres, particularmente para los seguimientos que hacemos desde Pares, quienes tienen vocerías y representación social. Pues Lina Gaitán Mateus, socióloga, gracias por su tiempo, por explicarnos un poco más en contexto lo que está ocurriendo y la importancia también de detenernos, no solamente a reflexionar, sino también hay que dar algún paso, hay que actuar, porque no podemos seguir registrando mes tras mes estas dolorosas cifras y ser como si fueran eso, un registro más, un índice más. Gracias, Lina. Les agradezco mucho y les invitamos también a ver lo que se está intentando hacer desde el Observatorio para la Defensa de la Vida o de Vida, en donde hacemos esta lectura de la situación de las mujeres en Perú, Colombia y Venezuela, y focalizamos en la situación de las lideresas y defensoras de derechos humanos.